Buenas, el día de hoy estaremos realizando un ejercicio de correlación y regresión lineal. Hoy estaremos analizando la relación que tiene la edad de un trabajador con la cantidad de horas que trabaja al día. En un estudio que estuvimos haciendo a unos trabajadores podemos determinar estos datos que tenemos acá, pero esto lo podemos representar y entender mejor en un diagrama de dispersión. Para este diagrama de dispersión estaremos utilizando el plano cartesiano para un mejor entendimiento. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar los puntos donde se intersectan la hora con la edad de los trabajadores. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues como pueden ver aquí, el primer trabajador tiene una edad de 24 años y trabaja 6 horas al día. Eso deberíamos ubicarlo de esta forma. Bueno, como pueden ver aquí, ubicamos el primer punto, que es un trabajador de 24 años que trabaja 6 horas al día. Entonces, así sucesivamente, vamos a ir ubicando dónde ve el punto en el plano para que así tengamos un mejor entendimiento de los datos que tenemos acá. Bueno, una vez que tengamos ubicados todos los datos en el plano, podemos proceder a entender si hay un patrón lineal o no hay un patrón lineal. ¿Cómo podemos saber si hay un patrón lineal? Pues cuando está hacia arriba, sí hay un patrón lineal positivo, y cuando tiende hacia abajo hay un patrón lineal negativo. O puede haber el caso en que solamente esté en el centro, es que no, en ese caso no habría un patrón lineal. Bueno, en este caso nosotros tenemos un patrón lineal, como pueden ver, positivo, porque en nuestro caso tiende hacia arriba. Entonces, bueno, como pueden ver, acá tenemos un patrón lineal positivo porque tiende hacia arriba. Bueno, conociendo el patrón lineal nos prepara para conocer las estimaciones de Y. Conociendo el patrón lineal podemos ajustar el patrón de las coordenadas. Bueno, por lo que trazar la línea de regresión es indispensable. La línea cae lo más cerca de cada coordenada y la podemos conocer como línea de regresión. Para utilizar la línea de regresión es necesario emplear la fórmula YC igual a más BX. Y se encuentra es igual a Y menos BX. Para calcular Y es necesario calcular la sumatoria de Y sobre N. Y para B es necesario calcular la siguiente fórmula. Para tener una mayor ejecución de la fórmula, hay que ubicar todos los datos en la tabla. En X vamos a ubicar la edad de los trabajadores y en Y vamos a ubicar las horas trabajadas por estos trabajadores. El procedimiento siguiente sería ubicar los datos en esta tabla. Después de haberlo ubicado, en X sumamos todos los datos, esto da 200. De igual manera hacemos con Y esto da 62. Seguimos multiplicando X sub 1, que sería esta columna, por Y sub 1, que sería esta columna. Multiplicamos 24 por 6, que esto nos da 144. Y así seguimos multiplicando todos los datos. Luego de haber multiplicado todo esto, vamos a sumar, que esto nos da un valor de 1572. De igual manera, ahora vamos a calcular las X al cuadrado, que en este caso sería la edad de los trabajadores. Vamos a empezar elevando 24, que nos da 576. Y así vamos calculando todos los datos hasta llegar al final y sumamos. Teniendo las sumatorias de las X al cuadrado, ahora proseguimos calculando las Y al cuadrado, que en este caso sería 6 al cuadrado, que nos da 36. 10 al cuadrado, que nos da 100. Y así continuamos hasta que terminemos y todo lo que nos da en esta columna lo sumamos. Teniendo los datos organizados en esta tabla, ahora procedimos a calcular YC. Comenzamos con la fórmula de B. B es igual a 8 por la suma de X sub I por Y sub I, que es
1572, menos la suma de x, que es 200, por la suma de y, que es 62, sobre el número total de datos y la suma de x sub i por y sub i al cuadrado, que es 5032, menos x al cuadrado, que es 200. Prosiguiendo, para calcular a b, lo que tenemos que hacer 8 por 1572 menos 200 por 62 sobre 8 por 5032 menos 200 al cuadrado. Luego de proceder a organizar los datos y de multiplicarlos, dio como resultado esto. Se puede presenciar, y luego vamos a restarlo. Y por último, vamos a dividirlo, que en este caso nos da b 0.6875. Luego de haber calculado a b, vamos a calcular a a. Primero tenemos que hallar a y y a x. Ahora vamos a reemplazar los datos. X es igual a 200 sobre 8. Esto es igual a 25. Y es igual a 62 sobre 8. Esto es igual a 7,75. Bueno, x nos da 25, y 7,75. Estos son los datos que ya tenemos. Luego de haber hallado a b, y y a x, vamos a hallar a con los datos anteriores. Ahora vamos a reemplazar. A es igual a 7.75 menos 0.6875 por 25. Ya reemplazando los datos, vamos a multiplicar estos datos que se encuentran entre paréntesis. Una vez hecho las multiplicaciones, ahora vamos a restarlo. Este es el resultado que nos da en A. Este es el resultado que nos da en A. Bueno, para continuar hallando nuestra línea de regresión, vamos a continuar hallando a YC. Luego de haber encontrado los resultados de A y B, lo que vamos a proceder es a calcular a YC. Para esto vamos a sumar a más bx. Bueno, para esto tenemos que buscar dos puntos o dos datos de nuestra tabla. En este caso elegimos el 22 y el 28. Lo que vamos a hacer es que estos números los vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Bueno, luego de haber reemplazado nuestros datos en nuestra fórmula, lo que procedimos a hacer es a multiplicar. En este caso nos da 15.114. Y luego de esto lo que vamos a hacer es a resolver la suma, que esta suma nos da como resultado. Y bueno, al final este fue el resultado que nos dio nuestro primer dato. Ahora continuamos con nuestro segundo dato, que es el 28. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo que en el primer dato, pero en vez del 22 vamos a multiplicar por el 28 y así tener nuestro resultado final. Bueno, aquí tenemos nuestro resultado final. Ahora lo que vamos a hacer es, con estos resultados vamos a realizar la línea de regresión. Bueno, para resolver nuestra línea de regresión tenemos que cuando x tiende a 22, y tiende a 5.677. Y cuando x tiende a 28, y tiende a 9.799. ¿Cómo así? Pues se dice que cuando x tiende a 22, y tiende a 5.677. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una pequeña gráfica para unir los puntos y así poder trazar nuestra línea de regresión. Bueno, luego de haber encontrado nuestros dos puntos, para poder trazar nuestra línea de regresión, aquí están nuestros dos puntos. Es que cuando x tiende a 22, y tiende a 5.677 y cuando x tiende a 28, y tiende a 9.799. Bueno, entonces teniendo nuestros dos puntos, lo que nos queda es trazar nuestra línea de regresión. Listo, esta sería nuestra línea de regresión que representa a YC.
Bueno, ahora vamos a resolver el coeficiente de correlación de Pearson, que es la siguiente fórmula, y vamos a reemplazar. Empezamos a reemplazar la fórmula, que sería de esta manera: n, que es el número total de datos, por x sub i por y sub i, que sería 1572, menos x, que sería 200, por y, que sería 62, sobre raíz cuadrada, número total de datos, x sub i al cuadrado, que sería 5032, menos x al cuadrado, que sería 200 al cuadrado, por raíz cuadrada 8 por 500 menos 62 al cuadrado. Bueno, para resolver esto debemos multiplicar estos valores. ¿Qué sería la multiplicación de estos? Sería este resultado de este resultado, y así. Luego hacemos las restas y la multiplicación de estos dos valores. Nos quedaría este. Luego dividimos el resultado que nos dio de este con el valor que teníamos, y el resultado sería